Después de la publicación de Alien Cicatrix primero, un texto que explica qué son las interferencias alienígenas y cómo se pueden correlacionar estas fenomenologías a la luz de una nueva forma de ver el universo, dictado por la teoría del subspin. Debemos describir con más calma los detalles de las interferencias alienígenas y la metodología necesaria para la eliminación del problema del singular abducido. De hecho, la eliminación del problema en su totalidad es algo sobre lo que he pensado y estoy trabajando, pero probablemente no conseguiré terminar el trabajo debido a la complejidad de los parámetros en juego. Una de las metas perfect más importantes de alcanzar es, sin embargo, la eliminación del problema por parte de los individuos abducidos con los que he contactado. A ellos les debo la comprensión del fenómeno en su complejidad y debo, por tanto, devolverles el favor por haber confiado en mi asistencia. Está claro que el objetivo final sería el de eliminar el problema en todos los individuos abducidos, es decir, meterlos en condición de no volver a ser llevados, contra su voluntad, por parte de todos los alienígenas que los utilizan, incluyendo en este grupo de exploradores a las fuerzas militares de nuestro planeta. Para poder construir una estrategia defensiva y no ofensiva, seguidamente veremos mejor la diferencia, es necesario tener bien clara en la mente la situación en la que estamos. Los abducidos a los que me refiero con este trabajo no son aquellos con los que tengo que ver normalmente, sino principalmente aquellos que sospechan serlo, pero que no han tenido aún el coraje de decírselo a sí mismos. Es impensable utilizar sobre 600.000 o más italianos las técnicas desarrolladas durante años, por tanto es necesario remangarse las mangas y construir un método capaz de obtener resultados también a distancia. Así se resolverán, inmediatamente, un montón de problemas. El que piensa que ha sido abducido, pero no tiene aún el coraje de decírselo a nadie, podría utilizar un procedimiento de self-consistent que le ponga en situación de ofrecer indicaciones sobre su situación y, en el mejor de los casos, liberarlo de parte o de la totalidad del problema. Pronto veremos que la eliminación del problema de la abducción depende de la propia consciencia. Mientras más conciencia se tiene de lo que ocurre, mayor es la posibilidad de eliminar el problema únicamente con las propias fuerzas. Esto podría parecer absurdo, presuntuosamente absurdo, pero siguiendo el recurso formativo abajo expuesto, se llegará a una interesante posibilidad de solución. La primera cosa que hacer es conocer el problema en su totalidad. Tal como este trabajo se refiere en particular a los abducidos que no tienen aún conciencia de serlo, es necesario darles rápidamente los medios para comprender qué es la abducción y cómo funciona. Se trata de darles las nociones importantes, sino cómo hacer para que sean creíbles. En realidad el problema no se nota mínimamente. El inconsciente de los abducidos sabe exactamente lo que ocurre y reconocerá las nociones como verdaderas. Lo hará, precisamente, a nivel inconsciente, no a nivel consciente. Para quien no lo ha entendido todavía, de hecho, el abducido no tiene memoria a nivel consciente y a nivel subconsciente de su abducción, pero tiene la precisa cognición de lo que ocurre a nivel inconsciente. El inconsciente nunca duerme, no olvida nada y no dice mentiras. Eso está fuertemente unido a un tipo de razonamiento típico del lóbulo derecho del cerebro y no hace caso de la racionalización del lóbulo izquierdo. En este contexto, cuando un abducido que no sabe que lo ha sido se pone en contacto con la descripción del fantástico fenómeno de la abducción, lo cree inmediatamente porque sabe que es así. No es necesario dar inútiles explicaciones. El lóbulo izquierdo tiende a decir que, como el tema es fantástico, es seguramente imposible y el abducido, si cree lo que está escrito en este trabajo, es que está completamente loco. En realidad se descubre que el abducido no está loco, que aquellas cosas que le digo las ha siempre sabido y sabiéndolo, siempre y continuamente se las ha ocultado a sí mismo. Este es el criterio con el que han sido construidos el TAF y el MARID, los dos test que se utilizan para sacar a la luz de la conciencia la abducción sepultada en la mente de los abducidos.
Se sabe también que con frecuencia no es suficiente con decir las cosas, sino que es necesario demostrarlas, diría Piero Ángela, apoyado por organizaciones de científicos tales como el CICAP y el CISCOP, a su vez cargadas de grupos de ufófilos e hifófilos, el CUN y el CISU. En Italia, no debemos olvidarlo nunca, la situación que implica la comprensión del fenómeno UFO está en manos de los chacales cuyos emblemas son los de la más profunda ignorancia y estupidez que se puedan imaginar. No debemos perder el tiempo intentando comprender la estupidez humana, que es también seguramente un fenómeno científico fascinante, cuya mejor definición es: estúpido es aquel que hace mal a los demás sin sacar ningún beneficio. He aquí el retrato de la ufología italiana. No perderé tiempo hablando de aquellos que no poseen los prerequisitos para entender, pero quiero acentuar los procesos mentales que me han conducido a hacer ciertas conclusiones. Será, de todas formas, un viaje recorrido razonando en voz alta. El cuadro global de las interferencias alienígenas. Para dejar siempre más claro que es una interferencia alienígena, utilizaré un diagrama de flujo en 3 dimensiones del fenómeno completo, tal como se ha descrito en Alien Cicatrix. Antes de mostrar la secuencia completa de las acciones alienígenas sobre el abducido terrestre, es necesario presentar los personajes de la historia. Estos son representados por objetos particulares que nos facilitan el reconocimiento durante toda la vida del abducido y durante la manifestación de todos los problemas que tienen alguna conexión con la súbita abducción. Como se puede ver en el gráfico, comienzan de izquierda a abajo, hay un paralelepípedo celeste transparente que representa el cuerpo del abducido. Recorriendo con la mirada hacia arriba, se descubren 3 esferas de diversos colores que representan el alma, roja con una A impresa, del abducido, su mente, azul con una M, y su espíritu, verde, con una S. Estas 3 entidades forman parte integrante del abducido, el cual, con su cuerpo, completa la propia esencia vital. Más arriba, también en la izquierda, hay un cono naranja que representa el cuerpo del alienígena. El cono naranja representa, por tanto, sea al alienígena de 5 dedos o al sauroide, o al insectoide, o al bilóbato y también al cabeza de corazón. Interferencias alienígenas, interferencia alien cuerpo alien no escrito selvicamente anima puma barra mat FLHJ corpo lux un personaje de la historia. Los personajes de la historia. Esta es la nomenclatura utilizada también en Alien Cicatrix y, a la derecha, desde abajo, se ve una elipse negra sobre la que está impresa la palabra lux. Es la representación del ser de luz. Más arriba se ve una espiral con la frase memoria alienígena, que representa la memoria alienígena activa, o la MAP, memoria alienígena pasiva, pertenecerá exclusivamente a la especie alienígena ya mencionada. Aún más arriba hay dibujado un cilindro transparente con la frase 6 dedos, que simboliza el parásito extradimensional que a veces representa un cuerpo artificial creado por una máquina, caracterizado por una estructura humanoide férrica, de cabellos blancos, con las pupilas de geometría variable y con 6 dedos en las manos. Para seguir a todos estos personajes, debemos trazar un cuadro de la vida del abducido utilizando esta simbología. El cuadro de unión, que a primera vista puede parecer difícil de entender, comprende en realidad simples subcuadrados o pantallas con fondo negro identificadas con los términos ciclo vital, regeneración y copia, y al final un cuadrado rojo identificado con el término supersoldados. Repasaremos este cuadro de unión al final del párrafo, pero ahora analicemos el punto de partida, el nacimiento del abducido. Cuando el abducido nace tiene un cuerpo con una mente dentro, un alma y un espíritu con sus propias conciencias que sobreponiendo una sobre la otra, no son conscientes de ser el fruto de la suma de 3 cosas diferentes. Es en esta primera fase en la que tiene lugar el parasitaje y obra del lux y el consecuente enganche del 6 dedos. En particular, el lux parasita al sujeto antes de que se separe físicamente de la placenta materna.
El 6 dedos, como está descrito en Alien Cicatrix, sin embargo, intervendrá más tarde, cuando le sea cómodo utilizar los recursos del alma del abducido, cuanto más tarde no ha sido posible averiguarlo aún, pero no tiene particular importancia. Estamos, de todas formas, en los primeros días de vida, es más, en las primeras horas de vida, cuando el bebé apenas nacido es ya sustraído mediante una abducción física. A veces, este tipo de interferencias tienen lugar cuando el abducido está todavía en el útero materno, conectado a la placenta. La conciencia del futuro abducido dice que aquellos seres lo deben programar. La programación consiste en la intromisión del cerebro del nonato en una zona de acceso negado de la llamada memoria alienígena activa, MAA. Este tipo de programación utiliza diferentes técnicas según el alienígena que la efectúa. Por ejemplo, el sauroide utiliza el nervio óptico del abducido como cabo de transmisión para introducir datos bajo la forma de algo que se parece al mismo abducido, durante las reconstrucciones ópticas, como una serie de estímulos eléctricos que toman formas de imágenes y de colores. En este punto el abducido, que ya ha sido parasitado por el Luchi por el 6 dedos, es sustraído y le sueltan provisionalmente el Luchi 6 dedos para evitar inútiles interferencias y después es reprogramado introduciendo la memoria alienígena activa. La MAA es la suma de la mente y del espíritu de un alienígena, pero no de su cuerpo, como se puede ver en la prolongación hacia arriba del gráfico. El abducido, abajo a la derecha, es programado con la emisión de una memoria alienígena activa y mientras tanto es temporalmente desprovisto de su componente anímico, la bolita roja. El alma forma parte de un ciclo de regeneración en el que entra el cuerpo del alienígena que posee su mente y su espíritu, MAA, y regenera todo para garantizar la supervivencia física. El alienígena sufre un desmembramiento. El cuerpo físico en frigorífico si se puede decir así, pero en los casos más graves podría haber ya fallecido y la MAA correspondiente estar aparcada en el cuerpo del abducido hasta el momento en el que, para la misma MAA, no se encuentre otra sistematización en un nuevo cuerpo alienígena apenas nacido. El alma, por tanto, estacionará pocos segundos en el alienígena ensamblado, arriba a la izquierda, pero después deberá ser absolutamente reintroducida en el cuerpo del abducido, el único en el que ésta puede quedarse estable y permanentemente. Sigamos la flecha hacia arriba a la derecha y veamos qué sucede. Con esta operación, que se repite al menos 2 veces al año, el alma regenera al alienígena, el cual, de este modo, no morirá ni en el cuerpo ni en el espíritu ni en la mente. Este ciclo de regeneración es efectuado, prescindiendo de la presencia de la MAA, a favor de todos los alienígenas que lo necesiten. En términos más específicos, cada abducido tiene una sola MAA, pero carga de energía, a través de su alma, sea el sauroide, sea el insectoide, sea el cabeza de corazón, sea el rubio a 5 dedos, orange. Es decir, carga de energía, de vez en cuando, al Luchi y al 6 dedos, que no tienen necesidad de efectuar raptos alienígenas sin sólido. Alien Cicatrix a Photographic Tale About Alten Abduction en Lux, de hecho, parasita al abducido prácticamente de continuo y el 6 dedos tiene un óptimo control mental del mismo mientras está cómodamente encerrado en su casa, en su dimensión, probablemente frente a una consola de cualquier aparato de comunicación con el abducido. Como ya he dicho en Alien Cicatrix 1, el parásito de 6 dedos asume este aspecto esteroide solo cuando se viste en su cuerpo artificial, pero en realidad no posee siquiera un cuerpo. Lo mismo ocurre con el Luchi y la MAA. Este separa parcialmente el alma del abducido y se la lleva a su dimensión, donde, con toda tranquilidad y con las oportunas herramientas, le roba energía. Terminado este proceso de ordeno, el alma, que nunca es separada completamente del cuerpo del abducido, ni siquiera en este lapsus de espacio-tiempo, es de nuevo unida al cuerpo de su legítimo dueño hasta la siguiente ocasión de explotación. La copia. Como se ve en la imagen de abajo, mientras el alma sufre este tratamiento, el cuerpo del abducido, con su espíritu y con su mente, momentáneamente libres del Luchi y del 6 dedos, sufren el proceso de copiado. La copia atiende tanto al abducido como a su alma, que no puede ser físicamente reproducida debido a problemas de tipo termodinámico.
No se puede, de hecho, copiar una cosa que nunca muere. Las leyes de la termodinámica lo impiden porque no se conservaría la energía del sistema al completo. En el original entra el alma, mientras la copia, de color rosa pálido, tiene otros objetivos. Como se puede ver en el esquema, de hecho, la copia contiene en sí misma las informaciones de la Maya. Si el abducido muriese accidentalmente, el contenido de su masa se dispersaría provocando daños graves al alienígena correspondiente, del cual, tal vez, quedaría solo un cuerpo, pero sin nada dentro. Mente y espíritu del alienígena serían inevitablemente perdidos y sería considerado terminado definitivamente. De aquí la necesidad de producir una copia del abducido con su contenido alienígena. En el contexto de la copia está también considerada una operación de regeneración de la copia en la que el alma sale del original y entra, durante algunos segundos, en la copia para reavivarla. Las copias son inestables y tienden a envejecer rápidamente, degenerando con mucha facilidad, como la oveja Dolly, la primera oveja donada al ser humano en un desagradable experimento realizado hace algún tiempo. Por este motivo, de vez en cuando, durante la vida del abducido, este es recopiado ex novo. Las operaciones de copiado, como las de regeneración, son efectuadas en habitaciones opuestas, llamadas de los cilindros, que, por otro lado, ya han sido descritas en Alien Cicatrix y está claro que, todas las veces que se efectúa una operación de regeneración de la copia, automáticamente es efectuado el llamado backup de la memoria. Se trata de un proceso en el cual el original y la copia confrontan sus respectivas memorias y las integran para evitar, en el futuro, una incompatibilidad de recuerdos. Frecuentemente, cuando un abducido es retenido mucho más de los normales 45 minutos, sea porque el trabajo que los alienígenas deben hacer en él es más largo o sea por probables y no excluibles distorsiones espacio-temporales a las cuales el abducido podría estar sobreexpuesto en nuestro ambiente, en lugar del original, es dejada una copia suya. La copia, bajo un atento examen de amigos y parientes, resulta ser diferente y, conociendo la retroescena de la abducción, sería también reconocible, aunque no perfecta. Insólitamente, ninguno piensa en la abducción y, por tanto, en el ámbito familiar, nos contentamos con decir que, a lo mejor, ese día, aquel pariente estaba más extraño de lo normal salvo, después, reexaminar seguidamente los acontecimientos a la luz de los fenómenos de interferencia alienígena. Entonces se entiende por qué existen algunos abducidos que no recuerdan hechos, incluso muy importantes, de sus vidas o que, durante breves periodos del día, no reconocen, por ejemplo, al marido, al hijo o a los parientes muy cercanos. Se explica cómo es que ciertas cicatrices aparezcan y desaparezcan con cierta facilidad en el cuerpo de los abducidos o cómo es que los abducidos que utilizan piercing a veces no se lo encuentran o también cómo es que de un mismo acontecimiento se tengan dos versiones diferentes en la memoria. La copia, inconsciente de serlo, debe saber correlacionarse con el ambiente familiar sin crear sospechas, pero parece que la copia de la memoria, aunque buena, no es perfecta y algunas veces resulten mal insertos en el original los fragmentos de memoria de la copia o viceversa. Así como, durante el montaje de una película, al final de una escena es necesario hacer un corte e insertar una nueva, por ejemplo, en la memoria del original se debe insertar, a un cierto punto, el fragmento de la memoria de la copia. Pero como nuestra mente, o mejor dicho, nuestro cerebro, es como un hard disk de solo escritura, puede ocurrir que el original se encuentre con dos fragmentos de memoria incompatibles el uno con el otro, o bien con fragmentos de memoria no creíbles. Pongamos un ejemplo práctico. Si el abducido es secuestrado, copiado y su copia es colocada en el auto del que había sido sacado el original, este último asiste al desprendimiento de su copia en el coche y, cuando tiene que reconstruir el evento, bajo hipnosis, recuerda estar en alto y verse a sí mismo descender a su coche, pero, a un cierto punto y en adelante él está allí y está conduciendo. Y en el medio,
En el medio no hay nada, porque es la copia la que recuerda su propio descenso al coche y su posterior conducción, mientras el original no tiene memoria de aquello. Entonces es necesario cortar la memoria del original en un cierto punto e insertarle la de la copia, pero si se comete un error se forma un caos. También si no se comete ningún error, sin embargo, si se ve obligado a producir algún daño, entonces, que éste sea el mínimo posible. Bajo un atento examen de estas memorias en un ambiente hipnótico, se descubre, de inmediato, dónde han sido efectuados los cortes precipitadamente. A veces nos encontramos frente a sujetos que han perdido completamente la memoria de años enteros de sus vidas, personas que no recuerdan si se han casado o si han hecho el servicio militar, o de haber estado en cierta escuela, etc. En este contexto dos recursos diferentes diferencian la copia del original. La original retorna pues a la Tierra, después de que se le han introducido los parásitos Lux y 6 dedos. La Mara, a este punto, no se marchará más. Solo cuando un cuerpo alienígena eventual sea preparado para recibirla, entonces ésta será sacada del abducido y reintegrada en el nuevo cuerpo alienígena. En la memoria del abducido, sin embargo, permanecerá la copia de la memoria del mismo alienígena, que identificaremos con el nombre de MAP, es decir, memoria alienígena pasiva. La diferencia entre la MA y la MAP es que esta última contiene solo la mente y no el espíritu del alienígena y es, por tanto, incapaz de exprimir actos a voluntad propia. En otras palabras, el abducido no será más parasitado por una voluntad ajena a él, pero tendrá, de todas formas, el recuerdo, porque, como he subrayado muchas veces, el cerebro es como un hard disk de solo escritura. Sigamos, entonces, el destino de las copias originales. En el original, al centro del esquema es reintroducido el Lux, que actúa en los contactos entre espíritu y mente del abducido, produce fuertes interferencias directamente sobre la mente del sujeto parasitado, alterando su comportamiento, carácter, decisiones y así sucesivamente. El original está, así, listo para ser reintroducido en la sociedad hasta la siguiente abducción, esperando que no recuerde nada y que no desarrolle una conciencia suficientemente elevada del problema. De otra forma, como veremos después, las operaciones de abducción no funcionarían. Mientras tanto, para la copia la vida no será fácil. Su principal deber es conservar el backup de la Mara como prevención ante la posible pérdida de la que está contenida en el original. Por tanto, estaría casi en animación suspendida hasta que no sirviera para sustituir, durante breves periodos de tiempo, el original. Todavía existen fuertes sospechas de que la copia sea utilizada también en ambientes militares terrestres para crear y experimentar una suerte de supersoldados descerebrados, en grado de obedecer a programaciones internas efectuadas por los mismos militares. Aclaro que en esta serie no hablaré de la relación que existe entre militares implicados y alienígenas, porque este argumento requiere aún, de mi parte, un estudio más profundo, realizable solo contando con mi improbable longevidad. De todas formas, subrayo que en los recuerdos de los abducidos existe una circunstancia particular que hace pensar. Se trata de sueños y de recuerdos en los que el abducido se encuentra combatiendo en extraña ejercitación militar muy real. Una pregunta del test de autoevaluación tiende, de hecho, a verificar la presencia de tales recuerdos. Es extraño que todos, o casi todos, los abducidos tengan estos sueños/recuerdos que se repiten con cierta frecuencia y que parecen iguales entre ellos. Las armas utilizadas son modernas, pero convencionales, las divisas utilizadas no lo son. A veces, el abducido cuenta que se despierta como de una situación premuerte, que está combatiendo o que huye, o bien porque se le obliga a efectuar particulares ejercicios, con recorridos de guerra o extrañas partidas de algún juego de adiestramiento, el cual, al final, ha realizado bien, y es premiado. Nota del autor, cuando mata a alguno, lo hace siempre utilizando particulares artes marciales y parece estar dotado de una fuerza y agilidad impensables.
Las simulaciones de acciones de guerra no comprenden estrés o emotividad de ningún tipo, solo la idea de que se debe cometer una determinada acción bélica de la que no se conoce el objetivo, en una serie de programaciones cerebrales en las cuales no se sabe siquiera por qué se está haciendo. Se sabe solamente que los otros son los enemigos malos. La característica de estas historias que me hacía levantar sospechas era la total falta de estrés consecuencial, por ejemplo, del miedo a morir en acción. Al interno de la revivificación de estos episodios, nunca antes indagados bajo estado de hipnosis, estaba siempre la verdadera conciencia de que no se podía morir o que morir no era importante. Por otro lado, está el recuerdo de la fatiga requerida para llevar a cabo acciones como la carrera, el salto, la fuga, pero no estaba absolutamente presente el miedo. Estos sueños parecen, en un cierto sentido, pertenecer a otra persona y no ser del propio abducido. Sería por tanto la copia, descerebrada o, más probablemente, reprogramada, la que efectuaría estos juegos de guerra. En otras palabras, los militares se construirían un ejército de copias de abducidos y, en el caso de que éstas no sirvieran más a los alienígenas, una vez conseguido el objetivo, serían empleadas de los militares para mantener su new order. Un ejército de zombies descerebrados al servicio de los más importantes grupos masónicos y de las grandes familias de industriales. Durante las operaciones de backup entre las copias y los originales, fragmentos de recuerdos de estos ejercicios permanecerían en la mente de los abducidos y, en estado onírico, verían inconscientemente la luz. IRR7. Riflen Yatlan R. Ri FT Ucifir. Otefia Pico militar Docfiru. Ahora, después de haber reflexionado sobre todo esto, es posible dar una ojeada a todo esquema propuesto y darse cuenta de que las cosas parecen decisivamente más claras. Metodología autoinducida para constatar y resolver el problema de las interferencias alienígenas o bien Self-Induced Method for Blocking Abduction Definitively Simpan. MM0. En el texto de Alien Cicatrix 1 ya he mostrado algunas de las posibles metodologías que hacen uso de hipnosis y de PNL, programación neurolingüística, en el tratamiento de los casos de abducción, en italiano más exactamente definidas con el término interferencias alienígenas. En algunos casos, y con extrema fatiga, he conseguido eliminar algunos parásitos como el Lutz del 6 dedos, o también la Mara. Solo poquísimos casos habían sido tratados en tal modo de poder eliminar, en 3 situaciones diferentes, todos los 3 tipos de interferencia alienígena. El estudio de estos primeros casos fue interesante, porque me dio la ocasión de elaborar algunas metodologías que no hacían uso de la hipnosis propiamente dicha, pero que podían, en principio, constituir resultados positivos. Análogamente a este estudio, había hecho otras observaciones extraídas de aquellos casos que no podía seguir personalmente, solo a distancia, a través de cartas y llamadas de teléfono. Para estabilizar estos sujetos había ideado una serie de ejercicios para hacerles mejorar, en principio, sus vidas, a la espera de una sentada de hipnosis regresiva más profundo de PNL. Pero, sobre la base de una vasta experimentación, había inesperadamente comenzado a obtener buenos resultados también a distancia. En otras palabras, los ejercicios que proponía eran mucho más funcionales de lo que nunca me hubiese esperado. El capítulo del texto de Alien Cicatrix en el que se habla de las armaduras y de su uso es un claro e inconfundible ejemplo. Con la utilización de la técnica de las armaduras espacio-temporales y el uso de la telecámara móvil, cualquier operador, incluso el menos experto, habría estado en grado de hacer recordar al sujeto su abducción. Es verdad que para mí esto no era un grandísimo resultado, pero constituía un método rápido para hacer revivir sin hipnosis al abducido su real abducción, obteniendo el más importante resultado, representado por la conclusiva aceptación, por parte del sujeto en examen, de su condición de abducido. Se resolvían así inmediatamente una serie de traumas cuyas respuestas inconscientes no habían salido nunca del estudio de cualquier psiquiatra o psicólogo al que el abducido se hubiese dirigido.
De allí comenzaba el itinerario para hacer adquirir conciencia de todas las partes de la abducción, ver el esquema general reproducido primero en este trabajo. Solo después de que el sujeto hubiese reemprendido el camino del conocimiento y de la conciencia, es decir, de haber recordado su abducción, haber escuchado a su alma y de que se le hubiesen dado los instrumentos para hablar con ella, existiría alguna esperanza de que el abducido se liberase, si no de todos, al menos de algún parásito. En cualquier caso, su existencia de abducido sería seguramente mejorada. Observamos que cuando el abducido, en hipnosis, se daba cuenta de estar parasitado por un alienígena, se le podía decir, con un orden psicohipnótico, que en casa su alma se habría puesto en acción y, si hubiese querido, habría eliminado el parásito. En realidad sucedía, también con modalidades diferentes, que el abducido obtenía una visualización de sí mismo, de su alma y del parásito a eliminar. Daba lugar a la vivificación de un psicodrama en el cual, arquetípicamente, las diferentes partes se encontraban en el interior de la visualización del abducido. Al final su alma emitía un acto de voluntad que podía tomar todas las formas arquetípicas imaginables, pero de hecho, en la visualización, el parásito se iba. En algunos casos para siempre, en otros intentaba volver después de algún tiempo, y en esta fase el éxito era aún más improbable. Pero, porque la metodología parecía funcionar, la metodología funcionaba y los controles que se hacían en ambiente de hipnosis profunda, consecuentemente al requerimiento del abducido de verificar la eliminación efectiva de su parásito, demostraban una eficacia aparente del método. En hipnosis profunda el alma contaba lo que había sucedido referente a la eliminación del parásito y, obviamente, el abducido adquiría mayor capacidad cognitiva de sí mismo. Después, con la eliminación del último parásito, se bloqueaban las memorias de su abducción, probablemente por la intervención, en particular, del Lux. Tales memorias se rompían de lleno como un torrente. En esta operación había, de todas formas, algo que funcionaba bien, pero, para aumentar el rendimiento de la reacción era necesario estudiar el mecanismo y entender qué era lo que, a veces, hacía funcionar el mecanismo de eliminación del parásito alienígena. Disponía de varios casos, aunque no muchos, y podía buscar una característica común en todos los procedimientos de visualización efectuadas a sujetos con diferentes y personalísimas reglas de visualización mental. Pero, ¿qué es una visualización mental? Una visualización mental es una visión totalmente virtual y personal de una realidad que no existe, sino que es creada, con particulares procedimientos, en el interior de algunas zonas del cerebro humano. Por tanto, el estudio debía partir del concepto de imagen mental. Por imagen mental se entiende no solo una sensación visual, pero sí cualquier sensación interna o auditiva reproducida en el cerebro humano. Las imágenes visuales son, históricamente, las más usadas y estudiadas. Koslin habla de analogías de uso entre imágenes mentales y percepción visual. La visión es principalmente utilizada en dos casos: para identificar partes o características de objetos inmóviles, como el color o la estructura, o bien para seguir objetos en movimientos, individualizar su trayectoria o alcanzarlos en un modo apropiado. De forma parecida, uno de los objetivos de las imágenes mentales es individualizar propiedades de objetos imaginados, consintiendo la recuperación de información de la memoria. En general, el reclamo a la memoria a través de imágenes mentales tiene lugar cuando la información a recordar es una sutil propiedad visual, cuando una propiedad no ha sido explícitamente considerada en precedencia, o bien cuando no puede ser fácilmente deducida de otro tipo de información archivada, por ejemplo recurriendo a un formato proposicional. También las imágenes mentales, por otra parte, son utilizadas para seguir mentalmente objetos en movimiento o individualizar la trayectoria. Por ejemplo, cuando pensamos en cómo será un objeto después de una transformación, pero sobre todo cuando consideramos las relaciones espaciales entre objetos. Esto, y el hecho de que los objetos visualizados mentalmente conservan las mismas propiedades de los objetos reales, explicaría la importancia de la presencia de las imágenes mentales en la resolución de problemas.
Los primeros experimentos relativos a la transformación de la imagen resguardaron un fenómeno singular, definido como rotación de la imagen mental. En un experimento efectuado en 1971 por Roger Shepard y Jackie Meier, a los sujetos en examen se les presentaban copias de figuras geométricas y se les pedía valorar, lo más rápidamente posible, si eran idénticos o no, prescindiendo de la orientación. Midiendo taquistoscópicamente los tiempos de reacción a los estímulos visuales, estos revelaron que el tiempo necesario aumentaba como una función lineal al aumentar las diferencias angulares en la orientación entre dos objetos, y la decisión en cuanto a su igualdad o diversidad era consecuencia de una rotación de los mismos objetos representados en las imágenes mentales. Vamos, cuanto mayor era la rotación necesaria para orientar del mismo modo las dos figuras, mayor era el tiempo de ejecución. Pero lo interesante, creo, era otra cosa. Al no ser objetos reales, aquellos representados en las imágenes mentales no están limitados a seguir las mismas leyes físicas, o bien experimentos como el que he descrito hacían presuponer una fuerte inclinación de las imágenes mentales y limitar la realidad también en esto. Parece que nuestros mecanismos de transformación de las imágenes están hechos de forma que imiten los procesos perceptivos, pero esto ocurre si el cerebro humano funciona como un ordenador. La gráfica informática ofrece muchos recursos para resolver problemas complejos, pero si el cerebro humano es como un ordenador gráfico, ¿ofrecerá también eso? Imagínate un caballo que está más lejos de la tierra, la punta de su cola o sus rodillas posteriores. Sé que para resolver el problema estáis visualizando un caballo. Entonces con las visualizaciones mentales se pueden resolver problemas de modelaje. Pero ¿cómo funcionaría el mecanismo? Koslin ha propuesto una concepción en la que las imágenes mentales son parecidas a las figuras proyectadas sobre un tubo catódico y producidas por un programa para calcular que actúa sobre los datos conservados en la memoria. Si pensamos en la pantalla de un monitor conectado a un calculador, las imágenes podrían ser representadas por símbolos presentes de forma gráfica en el monitor, pero obtenidos de la información y datos contenidos en la memoria en formato no figurativo. La hipótesis que está a la base de esta metáfora es que las imágenes mentales sean temporalmente configuraciones espaciales en la memoria activa, generada a partir de una matriz, es decir, de representaciones más abstractas situadas en la memoria a largo término. De hecho, dentro del calculador que visualiza una imagen sobre la pantalla no hay una matriz concreta. Las casillas de una hipotética matriz están representadas por direcciones singulares en la memoria de la máquina. El calculador identifica estos elementos de forma que, a nivel funcional, es como si fuesen distribuidos en una configuración visual. Mecanismos interpretativos, el ojo de la mente, trabajan sobre, miran estas figuras internas y las clasifican en términos de categoría semántica. Por ejemplo, una particular configuración especial podría ser identificada como perteneciente a la categoría orejas de Snoopy. En otras palabras, y aquí el discurso se hace solo aparentemente complejo, no solo parecería que el cerebro se comportase como un ordenador gráfico, sino que atendiese a un software particular para el reconocimiento de algunas figuras base a partir de una especie de biblioteca o base de datos en su posesión. Por ejemplo, si miramos esta figura percibimos que nuestro cerebro, viendo una estrella de 6 puntas así diseñada, no reconoce la construcción basada en los modelos más simples, los dos triángulos equiláteros sobrepuestos con los vértices en oposición. Ninguno, aunque es verdad, vería, sin embargo, el rombo del extremo derecho como una parte primordial de la composición. ¿Por qué? Porque hay aún otra cosa que subrayar. La utilización de la PET-tomografía a emisión de positrones consigue evidenciar cuáles son las zonas del cerebro utilizadas por las así llamadas imágenes mentales. Koslin ha usado la PET para confirmar las hipótesis según las cuales las imágenes mentales son patrones de activación, al menos en algunas áreas topográficamente mapeadas de la corteza visual.
Gracias a esta particular técnica, de hecho, han sido descubiertas áreas del cerebro humano, conocidas como áreas organizadas topográficamente, activas durante la formación de imágenes mentales visuales, incluso cuando los sujetos tienen los ojos cerrados. Foto: una imagen P del cerebro humano normal mientras recuerda palabras de un texto leído previamente. La primera área cortical que recibe input de los ojos es la área V1, mejor conocida como corteza visual primaria, corteza estriada o Chiaria 17. En 1986, Fox y sus colegas usaron la PET para demostrar la existencia del área V1 en los seres humanos. La PET, tomografía a emisión de positrones, es una técnica de medicina nuclear que permite localizar con precisión en el interior del cerebro o de otros órganos del cuerpo una sustancia marcada con un radioisótopo que emite positrones, sustancia precedentemente suministrada al sujeto en examen. Para mapear las áreas del cerebro implicadas en cualquier actividad mental, los investigadores inyectan pequeñas cantidades de agua radioactiva en la vena del brazo de sujetos normales. El agua radioactiva alcanza rápidamente el cerebro, donde se concentra en las áreas en las que las células son más activas. Comparando las imágenes de un estado de reposo con aquellas de un estado en el que los sujetos están ocupados en un trabajo que implica la función mental estudiada, es posible descubrir qué áreas del cerebro están implicadas. En uno de los estudios, a los sujetos bajo experimentación se les requería visualizar las letras, una vez pequeñas y otra grandes, de forma que el ángulo visual opuesto fuese a veces más pequeño y a veces más grande. Del encuentro con la actividad cerebral durante la formación de las imágenes en los dos tamaños diferentes, no solo era acertada el área de la activación visual, sino que fue también posible localizar con precisión el área de activación para cualquier tamaño requerido. Pero no terminaba aquí. A algunos sujetos con lesiones en las zonas del lóbulo derecho o izquierdo del cerebro destinadas a la computerización de las imágenes y que veían solo las imágenes provenientes del ojo derecho o del ojo izquierdo, les fue requerido producir imágenes mentales y se descubrió que las imágenes inventadas por el cerebro tenían el mismo problema. Era percibida solo por la parte derecha o izquierda, según en qué lado opuesto del cerebro se producían. De estos experimentos se podían sacar las siguientes conclusiones. 1. El cerebro posee dos tipos de memoria, una a corto plazo y otra más longeva a largo plazo. Esta última archiva el recuerdo del objeto, mientras la memoria a corto tiempo es adepta a la simulación del movimiento del mismo objeto a través de la producción de imágenes mentales. 2. El objeto es reconocido a través de su estructura base de formas originales, formas base, diría simbólico-arquetípicas. 3. El cerebro humano se transforma en un verdadero CAD, Computer Assisted Design, con capacidad para reconstruir las imágenes estáticas y en movimiento de objetos realmente vistos y almacenados en la memoria a largo plazo. 4. La parte del cerebro que es adepta a la comprensión de la visión es la misma que es adepta a la construcción de imágenes mentales. Existe un punto más sobre el que hacer mente local porque para nuestros objetivos es de extrema importancia. Las teorías sobre la formación de las imágenes mentales son o de tipo computacional o de tipo proporcional. En otras palabras, o nuestro cerebro ve y computa y en el imaginar reproduce, o bien ve y no computa, pero propone por iniciativa propia determinadas soluciones visivas mentales. Hoy puedo proponer un tercer punto de vista, como ya han hecho otros autores. La visión sería el conjunto de estos dos procesos, que no deberían ser vistos en antítesis, sino en asociación colaboradora que identifica, visualiza y mueve las imágenes mentales en 3D. Esta es posiblemente la idea más importante expresada en este trabajo, porque su explicación puede descender de la posibilidad de que el cerebro humano utilice formas arquetípicas independientemente de los inputs del cerebro, partiendo por ejemplo, pero no solo, del aparato visual. Así, quien mira, ve y llena su memoria a largo plazo con formas que son reconocidas por su programa interpretativo en base a las reglas arquetípicas fundamentales.
La memoria a corto plazo crea, después, las transformaciones espaciales y hace posible computar una imagen tridimensional partiendo de pocos datos espaciales relativos al objeto de partida. El cerebro se comportaría de modo computacional durante la fase de desarrollo de las imágenes mentales y en modo proporcional al reconocer las diferentes piezas que componen la imagen mental. Pero todo esto, ¿qué conexión tiene con la investigación en curso? Si las cosas están así, es evidente que el cerebro, al reconstruir las imágenes de los raptos alienígenas mediante el método de las ángulas propuesto en Alien Cicatrixi, como si hubiesen sido vistas desde otra perspectiva, reproduciría los objetos permitiendo la visión desde un ángulo diferente de particularidades que desde la perspectiva angular original no serían percibidas, quiere porque faltando en aquella particular toma, pero presentes en otras tomas, se cierra la memoria del sujeto a nivel consciente, quiere porque cualquier cosa bloquea su memoria visual. El bloqueo, sin embargo, resultaría activo solo sobre uno o pocos fotogramas y no sobre el resto de la toma. Es como si el alienígena impidiese la secuencia de los recuerdos, bloqueando un solo recuerdo de la misma secuencia. En tal caso, para superar el bloqueo de la secuencia de recuerdos, habría sido suficiente hacer recordar no el fragmento de memoria inmediatamente siguiente al mismo bloqueo, sino cualquier otro fragmento siguiente. El método funciona y demuestra dos verdades. 1. Las anclas móviles permiten reconstruir exactamente, visualmente además de, en cierto sentido, sensorialmente, todo el acontecimiento de la abducción. 2. Las anclas fijas, la telecámara fija, pero puesta en diferente posición para la reconstrucción de los eventos, construyen solo y exclusivamente datos reales y creíbles sobre todo lo acontecido. El cerebro, al reconstruir las imágenes mentales desde otro ángulo, parece recurrir no solo a los algoritmos necesarios para producir las oportunas modificaciones espaciales, sino que parece utilizar también datos extraídos de los fotogramas sucesivos, no presentes en los recuerdos inmediatos del abducido y en los cuales se podría, eventualmente, ver en la cara a aquel alienígena que, en los fotogramas precedentes, se escondía quizás en la sombra. Al acto de la reconstrucción desde otra posición, el cerebro recurre a todos los datos en su posesión porque los lee en la memoria a largo plazo, en la cual, en forma de matriz, están comprendidos todas las particularidades disponibles de la escena, asociadas también a los arquetipos que les compiten. En términos claros y definitivos, el abducido también tiene la posibilidad de adquirir el recuerdo de una abducción reconstruyendo un recuerdo, solo aparentemente fantástico, elaborado mediante las imágenes mentales reproducidas desde otra posición virtual. Hagamos un ejemplo simple. Por un instante he visto un cubo que aparecía de la siguiente forma. Después he perdido la memoria de los acontecimientos sucesivos y, como el cubo estaba rodando sobre sí mismo, si yo hubiese accedido al recuerdo, después de un instante los vería así. Podría reconstruir con precisión la parte escondida del cubo, modificando la posición de mi ancla, la telecámara, en el interior de un espacio mental virtual, en el cual yo puedo tener acceso a todos los datos disponibles, prendiéndolos directamente de la matriz de datos y no pasando a través de las imágenes realmente vividas. Se trata de reconstruir el recuerdo de una experiencia utilizando las mismas áreas del cerebro adheridas al recuerdo visual y las mismas informaciones catalogadas en la matriz de datos de la memoria a largo plazo, disponiendo todo en un buffer de memoria a partir del cual la parte computante del mismo cerebro elaboraría las nuevas posiciones espaciales. Aquí tenemos, por tanto, cómo me parecería la imagen del cubo si la viese desde otro ángulo o perspectiva, por ejemplo desde lo alto. En la reconstrucción mental virtual aparecería también la parte de semiesfera que no veía en el recuerdo original, pero cuya información había de todas formas memorizado en mi buffer de memoria a largo plazo. Seguidamente se verá, en los ejercicios finales, como en el ejercicio propuesto, cada uno puede establecer qué es lo que realmente ha acontecido durante su abducción, simplemente utilizando las consideraciones expuestas en este trabajo. Técnicas de visualización. Proyecto de la Mesa Redonda, PMR.
construir una técnica de visualización que produjese imágenes virtuales, pero que recogiese también datos tanto de la memoria a largo plazo como de la realidad real, es decir, del mundo de los arquetipos. Podía ser una idea para aprovechar. En realidad esta idea, como ocurre a menudo, era ya patrimonio inconsciente de la ciencia oficial, la cual lo llamaba psicodrama y se parecía mucho a lo que yo quería crear. En el psicodrama se hacen recitar a los sujetos psicológicamente necesitados de atención algunas partes bien precisas, pero dictadas por momentos de creatividad fantástica. Cada sujeto, a un cierto punto de la recitación, mete su psique dentro del propio personaje y se reconoce a sí mismo. Esta es una operación que tiende a hacer que el sujeto reconozca su propio inconsciente. El inconsciente, reconocido por el subconsciente, transforma automáticamente a un esquizofrénico en una persona normal. Lamentablemente el psiquiatra, en general, no desea que esto ocurra porque sabe que, si su paciente se cura, él no podrá hacerse visible a través de su profesión. En otras palabras, el médico de la mente tiende a reconocer a menudo la propia existencia solo a través de la existencia del enfermo. Si el enfermo no existe tampoco el psiquiatra, y curarlo significa, para él, morir o bien renunciar a la idea de servir para algo. El psiquiatra, en general, está muy interesado en su propia salud mental y frecuentemente, considerándose inconscientemente enfermo, ha estudiado psiquiatría para salvarse a sí mismo a través de las enfermedades de los demás. ¿Cuál es la potencialidad de una imagen creada mentalmente? ¿Es posible utilizar una imagen creada mentalmente para resolver problemas reales, como los de la abducción? Cierto, porque se está hablando de problemas reales, no de fantasías, como parlotearon ciertos expertos de ufología en sus desvaríos. La creación de una imagen mental prende, como habíamos dicho, de la memoria de lo realmente visto y realmente almacenado, pero además es posible incluso prender de la memoria del siempre arquetípicamente sabido. Subrayo una vez más que existe una parte del cerebro que sigue las leyes de lo analógico, realidad totalmente virtual, pero existe otra parte, comandada por la mente, que sigue un discurso puramente proposicional, es decir, arquetípico. Es necesario decir rápidamente que la imagen mental ha sido solicitada, durante su creación, por parte del cerebro y por una voluntad bien precisa. Es como decir que, en parte, el contribución a la imagen mental virtual ha sido dado por el lóbulo derecho y, en parte, del lóbulo izquierdo del cerebro. Entonces se le pide al abducido que imagine una escena, un psicodrama mental, virtualmente realizado a través de imágenes mentales, en la cual se le hace recitar el papel de un periodista que va a realizar una mesa redonda en la televisión. El tema del día es, yo y los alienígenas. Se le dice al abducido / que imagine una escena en la que el / ella es un / una periodista que, alrededor de una mesa redonda, invita a algunos personajes a debatir el tema. Los personajes son, su alma, a su espíritu, su mente, todos los otros personajes que quieran intervenir. Se puede intervenir como se quiera, por teléfono, a través de video, etc. Existe absoluta libertad de conducir tanto la entrevista como la transmisión hipotética. No se hace otra cosa que pedirle al abducido que se imagine una situación de este género. Por lo tanto se están adaptando las técnicas del psicodrama a las de la visualización virtual para obtener un psicodrama virtual. Pero, ¿qué es en realidad un psicodrama? El psicodrama es un método de acercamiento psicológico que consiente a la persona a exprimir, a través de la puesta en acción de una escena, las diversas dimensiones de su vida y establecer los vínculos constructivos entre esos. El psicodrama facilita, gracias a la representación escénica, que se establezca un enlace más armónico entre las exigencias intrapsíquicas y las exigencias de la realidad, y abre una puerta al descubrimiento y a la valorización de la propia espontaneidad y creatividad. El Dr. J. L.
Moreno, psiquiatra y pionero en el campo de los procesos grupales, descubrió en los años 20 la importancia y eficacia para las personas de la representación escénica de lo que ella vive, ha vivido, desearía vivir, habría deseado vivir. Esta puesta en escena permite poner en marcha, en un contexto protegido y tranquilizante, un diálogo perceptible, activo y constructivo entre los diversos aspectos de la propia vida. La persona alcanza así un nivel más alto de conciencia de sí mismo y de confianza, y puede acceder a modos de mayor espontaneidad y creatividad al relacionarse consigo mismo y con los demás. El psicodrama es por tanto un método de desarrollo personal basado esencialmente en la puesta en acción de los contenidos del mundo interno. En el psicodrama la persona juega, concretizando sobre la escena sus representaciones mentales. En un psicodrama la persona ocupada en la búsqueda de sí misma, protagonista, encuentra el apoyo de el psicodramaturgo, el profesional cualificado que facilita el proceso. El grupo de personas que crean el ambiente adapto para la puesta en escena de los papeles requeridos para la representación. El espacio de la acción, el escenario en el cual se desarrolla la puesta en escena. La puesta en escena, estimulada por el psicodramaturgo. Sobre el escenario el protagonista está activamente empeñado en conocerse y en desarrollar sus recursos. Escucha las diversas partes de su mundo interno irracional, sus dudas, sus preguntas, sus talentos, sus bloqueos, sus deseos, sus necesidades. Así, él tiene un diálogo interno que lo conduce a captar posibles soluciones a sus conflictos intrapsíquicos y / de relación con el mundo externo. De esta forma encuentra estímulos y afirmaciones en la participación y en el apoyo sea del psicodramaturgo como del grupo. Con el psicodrama la persona es puesta en condición de experimentar las situaciones más bien que contarlas. La persona puede hablar con las diferentes partes de su ser, hablar con las diferentes personas de su propia vida, ahora interiorizadas, más bien que hablar de ellas. http://www.psicodrama.it/psico/información/definición/de este acercamiento dirigido a mejorar las relaciones interpersonales consciente, gracias a la utilización de diversas técnicas propias de la metodología de acción, inversión de papeles, doble, espejo, monólogo, sociometría, el desbloqueo de situaciones interiores cristalizadas y repetitivas, la solución de problemas y de situaciones de crisis, la búsqueda y el descubrimiento de opciones alternativas respetuosas de sí mismo y de los demás. Con este método la persona puede, gracias al desarrollo de un diálogo activo, invocar el camino a un cambio que conduce a la autonomía y a la espontaneidad creativa. Las sesiones de psicodrama, duración media de una sesión. 2 horas pueden ser finalizadas con el crecimiento personal cuando la participación en el trabajo psicodramático es esencialmente orientada al conocimiento de sí mismo y a la armonización de las exigencias internas a la persona con lo requerido por la realidad, o a la formación profesional cuando la participación en el trabajo psicodramático está orientado principalmente a adquirir una mayor competencia al dirigir profesionalmente las relaciones interpersonales. ¿Qué ocurre en realidad? El sujeto generalmente se relaja, se acomoda y, con los ojos cerrados, comienza a imaginar esta escena. Su cerebro busca inmediatamente en la memoria a largo plazo y, si encuentra datos relativos a lo requerido por el cerebro, lo exprime a través de imágenes tridimensionales y a través de comportamientos simbólicos, mente analógica, computacional y mente proposicional arquetípica. Esto que se ve y se vive no es un hecho puramente fantástico, sino un recital de la realidad, vista simultáneamente a través de los ojos del lóbulo derecho e izquierdo. Se dejan atrás las memorias de lo vivido realmente y se va directamente a aprender de la memoria a largo plazo. Esto que nos aparece es un hecho excepcional.
Los sujetos, frente a ciertas situaciones mentales, descubren ser abducidos y se dan cuenta de que, frente a la mesa redonda, llegaron a sentarse personajes imprevisibles, como grandes trípodes, grandes seres bípedos con cola de serpiente, seres vestidos de azul acompañados de mujeres, seres luminosos y otros que quizás no están aquí y que se relacionan por teléfono. El psicodrama se convierte en un escaparate de las interferencias alienígenas, repitiendo con pelos y señales todos los datos fácilmente alcanzables en el interior de las vivencias que surgen en las sentadas de hipnosis. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente esto. El sujeto está recogiendo datos de la memoria del propio inconsciente y allí los vierte, poco filtrados por el subconsciente, en su esfera del visible, reconstruido por la misma parte de cerebro que reconstruye las imágenes de todos los días. Con las imágenes, anclas visuales, son reconstruidos y evocados de nuevo también los sentimientos, las percepciones internas y todo lo demás. Personas que no han escuchado hablar nunca de alienígenas o de seres de 6 dedos están en grado de visualizar perfectamente, sentados a la mesa redonda, y están en grado de interactuar con ellos durante el desarrollo del psicodrama. En otras palabras, la capacidad del cerebro para procesar espacio-temporalmente datos tridimensionales produce escenas con matices de realidad, donde los personajes visten realmente de nuevo su propio vestuario y, al final, pueden ser reconocidos por el inconsciente del abducido. Es interesante el hecho de que los datos son tomados directamente de la conciencia del abducido, más que de la memoria cerebral. Así, se encuentra frente a conocimientos que el sujeto no sabe que posee, pero que posee porque es la conciencia de su alma la que la posee. El alma del abducido se ve a sí misma y a los otros personajes del psicodrama mental así como la mente lo traduce. El inconsciente ve las cosas no como son, sino como cree que son, y el cómo es dictado por el propio inconsciente, que transforma los arquetipos originales del sentir y percibir las cosas en imágenes y fenómenos. Las únicas diferencias que se pueden alcanzar son dictadas por el vocabulario del abducido. Cada uno posee su propio vocabulario, dictado por su conocimiento de la lengua y por sus experiencias, por tanto algunos identifican un determinado alienígena como Sauro, pero otros lo definen como bicho, es decir serpiente en el sentido más despreciativo del término. Durante la evocación del psicodrama mental lo que ocurre es totalmente imprevisible. Existen escenas en las cuales el alma se alza de su silla y fulmina al bicho, o situaciones en las cuales el ser de luz intenta convencer al alma de que está todo bajo control y que a ella le conviene dejarse parasitar. Vamos que cada uno exprime su verdadera identidad. Al final del juego, los abducidos preguntan qué es lo que quiere decir todo aquello, al no ser conscientes de lo que su propio inconsciente ha elaborado. Cuando se les explica, todo se aclara para siempre. No se debe, por equivocación, creer que este psicodrama es todo una invención, porque para mí no es así. El inconsciente ha determinado las partes y estas son recitadas a la perfección. Nada de la visualización puede ser considerado imaginario. El local utilizado para la mesa redonda será una reconstrucción tridimensional de un lugar previamente visto en cualquier parte, así como los personajes, los cuales, en el aspecto y en el carácter, serán reproducidos en base a lo que ha sido percibido arquetípicamente por el inconsciente del abducido cuando lo ha decidido. Quien ha vivido las experiencias precisas, de las que posee datos en la memoria a largo plazo, tenderá a utilizar aquellos y no datos inventados por su fantasía. Por eso, estos test deben ser efectuados por sujetos que han sido realmente abducidos. Los falsos abducidos son de todas formas fácilmente identificables porque su inconsciente construye informaciones inconsistentes, no repetibles, respecto al fenómeno de la abducción. No he considerado a las personas mentalmente débiles, porque han sido previamente descartadas con el TAF y el test grafológico, y me es posible emplear esta metodología con seguridad porque del fenómeno de la abducción ahora se conoce con una amplitud de detalles sin precedentes.
Estos test no sirven, de hecho, para adquirir informaciones suplementarias sobre las interferencias alienígenas, sino solo y exclusivamente para que el abducido tome conciencia de su propio estado. Después de haber efectuado sobre sí mismos el test de la mesa redonda y haber comprendido las tipologías de los parásitos que poseen, por ejemplo un Maya, un Lux y un 6 dedos, se puede utilizar la técnica de la visualización para el paso final, la eliminación de parásitos. Veamos cómo y por qué esta técnica puede dar óptimos resultados. Todo nace de un caso, referido también en Alien Cicatrix, en el cual una simple meditación autoguiada, self-driven, ha eliminado un parásito alienígena, el 6 dedos. ¿Cómo podría una simple visualización voluntaria transformarse en pura voluntad? Sería como decir que, si yo imaginase volar, podría volar. Pero ahora, ¿por qué si yo imagino volar no vuelo? Generalmente, del dicho al hecho hay un buen trecho, así como entre el pensar y el hacer, pero parecería que no es así si se considera la relación que existe entre el querer y el realizar. Si el ser está compuesto de 4 partes fundamentales, alma, cuerpo, mente y espíritu, y si los ejes coordenados según los cuales se manifiestan son también 4, es decir, conciencia, espacio, tiempo y energía, y si solo el primero de estos ejes es real, mientras los otros 3 son virtuales, es decir, modificables por parte del primero, pertenece a la conciencia hacer acto de voluntad que, bajo forma de arquetipo, producirá una variación sobre los otros 3 ejes. El acto de voluntad produce un arquetipo que es como un operador matemático en grado de operar sobre la virtualidad y modificarla. Un ejemplo. 3 más 2 igual 5. La virtualidad del 3 y el 2 ha sido modificada por el signo más el operador que los ha transformado en otra virtualidad expresada por el número 5. Justamente parece que técnicas de diferente género, entre ellas la meditación trascendental, MT, consigan poner en acción procesos de transformación de la virtualidad, como está ampliamente documentado en la literatura que se encuentra al final de este trabajo. ¿Pero qué es la meditación trascendental? Existen diferentes tipos de meditación, Canter PH. The Therapeutic Effects of Meditation 6. BMJ 2003, 326, 1049, 1050. 1. La meditación Sahaja, observación pasiva de los pensamientos, parecía mejorar algunos síntomas en los pacientes con asmas difíciles, sin embargo, los beneficios desaparecían después de 2 meses. Análogamente, sus pacientes epilépticos han demostrado una reducción del estrés y de la frecuencia de las convulsiones, pero los encuentros entre grupo meditación y grupo control eran escasos. Además existían diferencias consistentes en los niveles de ansia y frecuencia de las crisis de los 2 grupos en el Straining 7 basal. 2. El método Benson de relajación, una forma no mística de meditación trascendental, añadido a un programa de reducción de riesgo sobre ancianos varón con hipercolesterolemia, no ha modificado los lípidos del plasma, el peso o la presión arterial. 3. Un ensayo sobre la meditación trascendental, práctica popular en la cual se repite un mantra con un adecuado straining basal, ha evidenciado que en 3 meses se reducían la presión sistólica y la diastólica de los sujetos que se habían dedicado a la práctica meditativa. 4. Otro estudio, dirigido a medir la tolerancia para el ejercicio físico en hombres con patología coronaria, no era randomizado, ha reclutado solo a sujetos favorablemente predispuestos y que, de todas formas, las diferencias basales entre los 2 grupos superaban decididamente los efectos de los que hemos hablado. 5. Además existía la meditación trascendental por antonomasia del maestro hindú Maharishi, de la que se extrajeron datos de tipo médico-físicos extremadamente interesantes. Y foto. Indicaciones fisiológicas de reposo profundo a través de la meditación trascendental. Se potencia el estado de alerta relajada a través de la meditación trascendental.
Todo esto habría, inequívocamente, demostrado que, a través de un particular estado de alteración mental llamado meditación trascendental, algunos parámetros biofísicos del cuerpo humano sufrían modificaciones, con efectos benéficos en el estudio de determinadas patologías. Ver también la más extensa bibliografía, reportada sobre todo por los que creen que se está hablando de estupideces, como el CICAP, que se burlaba de ciertas prácticas meditativas evidentemente sin ni siquiera, como generalmente ocurre, haber revisado la nutrida bibliografía científica. En 1969, inmediatamente después de que la meditación trascendental había ya encendido la fantasía de la gente en América antes de Cristo, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acárya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, comparece en una conferencia en la Universidad Noroccidental de Boston donde, entre otras, se expresa con estas palabras. Antes de practicar la meditación trascendental debéis alcanzar el plano trascendental, llamado Brahma Bhuta. Seguramente habéis escuchado esta palabra, Brahman. Los trascendentalistas piensan, Aham Brahmasmi, no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy la inteligencia, soy un alma espiritual. Este es el plano trascendental. Estamos hablando de meditación trascendental. Por tanto, trascendiendo el concepto de vida basado en el cuerpo, trascendiendo el mental y el intelectual, llegaréis al verdadero plano espiritual, llamado el estadio del Brahma Bhuta. No podéis simplemente decir palabras como, ahora he realizado el Brahman. Existen síntomas. Cada cosa tiene sus síntomas. ¿Cómo podéis entender si alguno ha realizado el Brahman, la trascendencia? Está explicado en el Bhagavad Gita 18:54, Brahma Bhuta Prasanatma. El síntoma del que está en el plano trascendental, el estadio del Brahma Bhuta, es que está siempre alegre. Nunca está triste. ¿Y qué significa alegre? También esto está explicado. Naso Katina Kamsati. Aquel que alcanza el plano trascendental no se lamenta nunca y ya no aspira a nada. A nivel material tenemos dos síntomas, las aspiraciones y el alimento. Aspiramos a obtener las cosas que no poseemos y nos lamentamos por las que hemos perdido. Estos son los síntomas de una persona situada en el concepto de la vida basado en el cuerpo. Las palabras de este yogi son bastante claras, coinciden con mi concepto del ser humano, concepto que he desarrollado no siguiendo sectas religiosas de ningún tipo, sino trabajando sobre las hipnosis regresivas y asumiendo las informaciones directamente del alma de los abducidos. Así me encuentro con que tengo la misma concepción del ser humano que podría tener un yogi hindú, verdaderamente extraño, diría yo. Lo que muchos abducidos en hipnosis alcanzaban era precisamente el plano trascendental. La hipnosis les ayudaba a hablar con su propia alma y a que se diesen cuenta de que ésta existe. Cuando esto ocurría también que el cuerpo, de cualquier forma, reaccionaba modificando la propia respuesta neurofisiológica al ambiente. Entonces se trataba de encontrar una clave de lectura de estos complejos fenómenos y de utilizarla para mis objetivos. Hay también que decir que el yogi Maharishi, que está también licenciado en física cuántica, sostiene que la relación entre la voluntad para modificar la realidad de los sujetos en meditación trascendental y los resultados obtenidos de modificación efectiva de la misma realidad aparecerían prácticamente proporcionales al cuadrado del número de participantes en la meditación. Este fenómeno es explicado por estudiosos de estadística que han efectuado algunas pruebas al respecto. Con la presencia de un factor de probabilidad, sería de hecho el cuadrado de la función matemática el que exprima la probabilidad de que un fenómeno ocurra y sea relacionado con el efecto Maharishi. Esto para mí quiere decir una sola cosa.